Muy bien, mis hermanos, ¿listos para continuar? Espero que lo primero que vimos haya sido de ayuda en la comprensión de lo que la palabra de Dios nos enseña. Estamos mirando la prueba escritural de las confesiones de fe. ¿Se debe usar confesiones de fe? La pregunta más importante es, si la Biblia dice que sí, entonces sí. ¿Y cómo podemos probar eso desde la Biblia? Hemos visto en primer lugar que tenemos a un Dios que es confesante. En segundo lugar, estamos mirando la prueba escritural de que hay evidencia en la Biblia del uso de confesiones de fe. Hemos visto el Antiguo Testamento con la base más sólida que hay, que es Dios es uno. Y hemos visto cómo eso se extiende o se expande a lo largo del Antiguo Testamento. Ahora vemos el Nuevo también, como la palabra confesar y lo que hay que confesar es algo que el Nuevo Testamento no guarda silencio. Pero en esta última parte de este segundo punto, vamos a considerar las confesiones y las declaraciones de fe que encontramos en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene declaraciones o confesiones de fe, y estas declaraciones van desde frases cargadas de mucho contenido teológico hasta, algunos han dicho, que es aparentemente algunas construcciones teológicas que aparecen en el Nuevo Testamento se traten de himnos antiguos que la iglesia posiblemente cantaba o proclamaba con el propósito de transmitir su fe. Otro detalle importante es que la naturaleza de estas declaraciones de fe va de la mano con la revelación progresiva, es decir, la base central de todo es Dios es uno, pero a medida que Dios sigue revelando, esta confesión comienza a ser ampliada en el camino de lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Así que vamos a analizar el credo que encontramos o la declaración de fe que encontramos en el Nuevo Testamento. Y vamos a mirar algunos ejemplos de esto que son muy importantes. En primer lugar, quiero que vean conmigo 1 Corintios capítulo 15, versículos del 3 al 8. Y les voy a pedir que todos tengan sus Biblias abiertas ahí para que podamos considerar lo que dice. 1 Corintios 15, del 3 al 8. Dice la palabra de Dios: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Quiero que noten conmigo, y no es mi intención hacer una exposición de este texto, solo quiero que miren algunos detalles de esta frase. Aquí encontramos una frase que está estructurada. Es una declaración muy clara que Pablo está haciendo, de algo que tiene contenido. No es solamente una manera de decir algo, está transmitiendo algo que tiene que ser guardado, atesorado. Y quiero que notes, en primer lugar, la expresión, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí. Pablo está diciendo con esta introducción que lo que él está a punto de decir es algo que pertenece a la tradición apostólica. Esto no es algo que yo me lo inventé, es algo que yo recibí. Y sabemos por textos como Gálatas 1 que ni siquiera lo recibió de ningún hombre, sino que cuando uno estudia o analiza el texto, pareciera que es un intento bien esforzado por demostrar que los apóstoles no le enseñaron. Pablo se fue a Arabia. ¿Y quién te enseña en Arabia? El Señor. Como para poder probar que eso no lo aprendió de hombres, que él no tomó algo que ya otros hombres habían dicho como una tradición humana. El Señor mismo le reveló el Evangelio, y ahora él se para delante de la iglesia y dice: porque yo les voy a enseñar lo que asimismo recibí. Cada vez que ustedes escuchen esa frase, que espero que venga a sus mentes el texto de la Cena del Señor, cuando Pablo dice eso mismo en 1 Corintios, esta expresión es una expresión que requiere mucha atención. Esto no es palabras de hombre, esto no es un arreglo bien escrito, esto es la verdad de Dios recibida y entregada, confesada por parte de Pablo. En segundo lugar,
quiero que notes cómo Pablo sintetiza el Evangelio en forma de frases concretas que transmiten la verdad con respecto a él. Su esfuerzo por proclamar la verdad de una forma concreta es lo que entendemos como una confesión de fe. Si tú miras el texto, mira otra vez conmigo, 1 Corintios 15, dice que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado, que resucitó el tercer día, que apareció a Cefas y después a los 12. Está haciendo una forma, y esa estructura es lo que nosotros podríamos llamar una estructura confesional. Él está declarando una verdad recibida que tiene que ser proclamada. En tercer lugar, el orden que Pablo utiliza son 4 líneas de pensamiento. Cristo murió por nuestros pecados, Cristo fue sepultado, Cristo resucitó de los muertos y Cristo fue visto por muchos testigos. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, es un resumen de la doctrina de la expiación, la sustitución, la propiciación y la reconciliación. Noten la idea, Cristo murió por nuestros pecados. Hay mucho en esa frase tan pequeña. En primer lugar, Cristo murió está hablando de la expiación, pero también en la idea de una sustitución, en lugar de. Luego se apropia de eso y dice que es por nuestros pecados. Y la idea conectada con eso es propiciación. Por el hecho de que Él murió, la ira de Dios ha sido aplacada. Él muere en nuestro lugar. Él nos reconcilió con Dios. Claro, Pablo no está diciendo todo eso, pero a través de esa frase, si tú miras en el Nuevo Testamento, eso es exactamente lo que significa Cristo murió por nuestros pecados. Hermanos, Cristo murió por nuestros pecados. Ese es el Evangelio. Luego, Él dice que fue sepultado. Y es muy interesante, porque por muchos años, tengo que confesar, no entendía por qué la importancia de algo como ser sepultado. Cristo murió y resucitó, ese es el Evangelio. Pero espera un momento, ser sepultado es parte de las líneas de pensamiento que Pablo incluye en esta confesión. Y ser sepultado implica el hecho de que solamente alguien que verdaderamente era un hombre era capaz de morir y de haber muerto y ser sepultado como un verdadero hombre. La expresión de ser sepultado tiene que ver con una forma de refutar la doctrina de que Él aparentemente murió, porque Él no era hombre, Él era un semidios entre los hombres, con una carne que realmente no era humana. Y Pablo dice, no, señores, el Evangelio es Cristo murió y fue sepultado, como solo un hombre puede ser sepultado, un verdadero hombre. Y cuando uno mira la historia de la iglesia, los padres de la iglesia y otros muchos decían es que era necesario que Él se hiciera carne para también poder hacer propiciación y rescatarnos en esta carne en la que nosotros nos conducimos. Y la idea de tener que ser un hombre es lo único que puede darnos la paz de saber que su sacrificio fue un sacrificio verdadero, real y todo lo que implica su encarnación. Su encarnación significa que Él nos puede entender. Él no era parecido a nosotros, Él era uno de nosotros. Y Él fue sepultado como solo un hombre puede ser sepultado. Dice que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y esa es la declaración, por supuesto, la entendemos mucho mejor, de que el hecho de que Él resucitó implica que su obra fue completada y fue recibida por el Padre en olor grato, y por eso resucitó, por causa de que Él cumplió lo que se demandó. El Padre lo levanta, el Espíritu Santo y Él se levantan con el propósito de poder mostrar que la deuda había sido pagada, la obra había sido terminada. La obra de esta nueva creación se cumplió y ahora el Hijo entra en su reposo. Es una preciosa verdad, pero luego apareció a Cefas y después a los 12. Y esta es la confesión de que no servimos o adoramos a un Señor muerto, sino a un Redentor que vive.
El creer en las apariciones después de su resurrección manifiesta que creemos que lo que Él dijo es verdad. Él prometió que resucitaría y resucitó. Por lo tanto, esta breve confesión es una confesión que conlleva, sí, frases sencillas, llenas de entendimiento concreto, que Pablo está diciendo: esto es lo que yo recibí y esto es lo que yo les doy. Cristo murió, fue sepultado, resucitó y luego fue visto por muchísimas personas. Ese es el Evangelio. Amén. Quiero que noten en este primer ejemplo, estas son cosas muy concretas. ¿Qué es lo que hay que predicar? ¿Qué es lo que tiene que llevar la iglesia hasta lo último de la tierra? Exactamente esto que Pablo nos entregó. Cristo murió, fue sepultado, resucitó y muchos le vieron. Ese es el Evangelio. No es algo abstracto, es algo que es confesado y que tiene que ser enseñado de esta manera. Miren un segundo ejemplo de una confesión, y esta es la más clara quizá y ciertamente maravillosa. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Primera Timoteo capítulo 3 versículo 16. Dice el texto: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El contexto de este pasaje es muy importante y he tenido la oportunidad de meditar en él por causa de estar involucrado en el tema de la eclesiología. Este es uno de los textos más importantes del Nuevo Testamento sobre lo que es la iglesia, lo que la iglesia tiene la responsabilidad de hacer. Es columna y baluarte de la verdad, es la casa del Dios vivo, es la casa de Dios, la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Cuando se habla de columna y baluarte de la verdad, Pablo inmediatamente nos presenta esta realidad y hace una declaración de lo que la iglesia debe creer o lo que la iglesia debe proclamar. Y es interesante esa conexión, porque al decirle que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, está tomando la metáfora de la iglesia como un depósito en donde Dios entrega un precioso tesoro que la iglesia tiene que guardar, proteger, proclamar. Y alguien podría preguntarle genuinamente: Pablo, somos columna y baluarte de la verdad, pero ¿a qué te refieres con eso? ¿Tenemos que guardar la sana doctrina? Sí, y esta es la sana doctrina, y esta es la verdad que tienen que proclamar. Y en el versículo 16 tenemos una maravillosa declaración de la doctrina que tiene que ser guardada por la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Mira lo que dice los versículos. La expresión "e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad", la palabra que la Reina Valera traduce como indiscutiblemente, es una palabra griega que tiene la misma raíz del verbo que es confesar. Por eso algunos han traducido, y entre ellos el querido doctor James Renihan, han dicho que se podría traducir esa primera expresión del versículo 16: confesadamente grande es el misterio de la piedad. Así que lo que está haciendo aquí Pablo es diciendo: y esto es la maravilla que tenemos que confesar. Y comienza a presentarlo en forma de diferentes declaraciones. En primer lugar, nosotros encontramos en estas líneas de adoración la palabra Dios fue manifestado en carne. Hermanos, hay tanto que pudiéramos decir, y otra vez, no es mi intención meternos en una exposición seria de esto ahora, solo quiero que lo noten. Dios se manifestó en la carne. Tiene tanta connotación bíblica. Cuando el apóstol Juan dice que cualquiera que niegue que Cristo ha venido en la carne, ese no es de Dios. ¿Por qué tiene que decir Él o Dios ha venido en la carne? Es una declaración, es una proclamación de que la fe de la iglesia siempre ha sido que nosotros creemos en una verdadera encarnación. Cristo es un verdadero hombre, no una apariencia de hombre, no un semidios, no un superhombre, es un hombre.
Y era necesario que sea un hombre, porque era imposible que haya una verdadera mediación entre Dios y los hombres si no hubiera sido Dios y hombre al mismo tiempo. Por lo tanto, la proclamación de la iglesia siempre tiene que ver con ese hombre que es Dios al mismo tiempo. Dios fue manifestado en la carne, es una declaración de una fe que está impresa en el alma de la iglesia y que tenemos que defender. Ahora, en una frase, Pablo contiene muchísima información teológica, pero él está confesando esa verdad con una frase concreta. ¿Se acuerdan la definición de una confesión de fe? Es una verdad pública, pero que es definir de manera concreta lo que la Biblia enseña. ¿Quieres que te diga una confesión de fe? Dios fue manifestado en la carne. La segunda declaración es justificado en el Espíritu. En la Biblia de las Américas se traduce como vindicado. Y eso es algo importante porque justificar podría llevarnos a pensar en una justificación por obras o justificación de alguna manera. Pero lo que está realmente diciendo aquí es que fue vindicado. Cristo dijo que Él era Dios. Cristo dijo que Él venía a hacer las obras de su Padre. Y Cristo hizo las obras de su Padre. Y la declaración que está aquí es que sus milagros testificaron de quién Él era. Vindicaron, tiene que ver con el hecho de que Él fue ratificado o vindicado a través de las obras que acompañaron lo que Él decía. El precioso ejemplo de Marcos capítulo 2. El Señor Jesús ve a ese hombre bajando y delante de todos le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Y la gente se quedó: ¿cómo tus pecados te son perdonados? Blasfemo, ¿tú no sabes que solo Dios perdona los pecados? Y el Señor les dice: para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar los pecados en la tierra, le dijo al hombre: levántate y anda. Y se paró y tomó su camilla y se fue. Era sencilla la implicación. Lo que dije antes es verdad, y esta es la prueba de que lo que estoy diciendo es verdad. Siempre fue así, lo que tiene que ver con las señales, con los dones. Por eso cuando está la discusión de los dones o si están vigentes o no, uno tiene que recordar que los dones eran, o las señales eran simplemente cosas que señalaban hacia la verdad que se decían. Moisés le dice al Señor: ¿cómo me van a creer? ¿Se acuerdan cuando lo está llamando? ¿Cómo me van a creer? ¿Qué tienes en tu mano? Tírala al piso, levántala. Mira tu mano, métela en tu pecho, sácalo. Por eso te creerán. Por lo tanto, las señales tienen que ver con una vindicación de aquel mensajero que está llevando esa verdad. Cristo es Dios, el Salvador de los hombres. Y sus obras dieron testimonio de eso, porque Él fue vindicado por el Espíritu. Amén. ¿Qué es lo que quiero mostrar otra vez? Una pequeña frase contiene información teológica bien importante de fondo, porque es una confesión de una verdad bíblica de manera concreta. ¿Lo puedes ver? También visto por los ángeles, y vamos a pasar esa para seguir mirando más, pero predicado a los gentiles. Y esto es una proclamación de que ese Cristo que había sido menospreciado por su pueblo fue proclamado antes de su ascensión y desde ahí a todas las naciones. Piensen en esto. Predicado a los gentiles es una expresión de la misión que tiene la iglesia, de hacia dónde tenemos que ir. Ese es el trabajo que Pablo está diciendo. Nuestra fe significa que nuestro Cristo es enseñado hasta lo último de la tierra. Es una declaración de fe del propósito que tiene la iglesia, creído en el mundo. Eso confiesa no solo el resultado de la predicación del Evangelio, sino también la esperanza de que Cristo sería creído. Cuando uno estudia la historia de las misiones, hombres como William Carey están discutiendo sobre el hecho de querer ir a la India para predicar la palabra, y de pronto las personas diciendo: no, Dios no te necesita para hacer esa obra. Y según lo que él pensaba, lo que lo llevó a ir a un país donde no había nada de cristianos, nunca se había escuchado el Evangelio, era la certeza de que Dios también tenía pueblo en ese lugar.
el hecho de saber que Dios es creído en el mundo es una declaración de la confianza de que la iglesia no va a ser derrotada, de que el evangelio no va a ser derrotado, de que aunque el mundo siga creciendo y se siga pervirtiendo, el evangelio será creído y todos los que han sido determinados para salvación serán salvados. Esa es una declaración de fe que la iglesia proclama desde el principio, creído en el mundo. Finalmente, recibido arriba en gloria. El hecho de que Él sea recibido arriba en gloria no es lo mismo que simplemente decir y ascendió. Ser recibido tiene que ver con la aceptación, con el gozo, la gloria de alguien que es recibido de una manera gloriosa. Gloria a Dios por lo que sucedió. Y Él es recibido como alguien que regresa vencedor de una guerra. Ese es el evangelio que nosotros proclamamos, en el que nosotros creemos. El evangelio que tiene que ver con un Cristo que fue recibido en la gloria. El hecho de que el Padre lo recibió es lo que asegura nuestra justificación. Y que así como Él resucitó, nosotros resucitaremos también un día. Amén. Noten las verdades que estamos diciendo. Aquí hay 6 líneas y esas 6 líneas son un resumen concreto de verdades maravillosas que se encuentran en la palabra de Dios. Ese es un ejemplo en el Nuevo Testamento de una confesión de fe. Finalmente, déjenme darles un último ejemplo. Dirían en mi pueblo, como si esto fuera poco, vamos a mirar ahora Filipenses 2, del 5 al 11. Miren, aquí también encontramos una preciosa declaración de fe de lo que Pablo le está diciendo a esta iglesia. Lo declara en una forma poética, maravillosa, pero es concreta, de verdades concretas que tienen que ser entendidas. Filipenses 2, del 5 al 11. La palabra de Dios dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. El encabezado de esta confesión es: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, lo cual es un llamado de parte del apóstol a imitar a Cristo. Y el Nuevo Testamento invita muchas veces a que sigamos su ejemplo. Pero luego Pablo nos enseña a través de 3 movimientos importantes qué es lo que él está diciendo con respecto a Cristo. El primer movimiento dentro de esta confesión es que él muestra a Jesucristo como Dios. El segundo es que él muestra a Jesucristo como Dios en su condición de hombre. Y el tercero es que él muestra a Jesucristo exaltado por Dios como el Dios hombre. Así que 3 movimientos o en las 3 líneas de pensamiento. Jesucristo es Dios hecho hombre, y Jesucristo es exaltado como ese Dios hecho hombre. En primer lugar, noten este primer movimiento, el cual siendo en forma de Dios. Hermanos, Jesucristo es el Dios eterno. Amén. Siempre lo ha sido y siempre continuará siendo Dios por naturaleza, la imagen expresa de la deidad. El carácter específico de la deidad, según se manifiesta en cada uno de sus atributos divinos, fue y es suyo eternamente. Jesucristo es Dios. Por eso la expresión siendo en forma de Dios. Esto implica una declaración de su deidad. Pero luego añade en este primer movimiento: y no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo.
El ser igual a Dios, otra vez su deidad, pero luego habla de este despojarse. Y no está hablando, por supuesto, de despojarse de su deidad, sino de una renuncia temporal a su riqueza y gloria celestial, que es precisamente lo que se conecta con lo que viene en el siguiente movimiento. Jesucristo siempre es Dios, y aun cuando se encarnó, seguía siendo Dios. Lo que Él renunció es esa gloria, esa riqueza celestial, al cubrirse de nuestra humanidad, de nuestra debilidad, tomando la forma de siervo, y dice el texto, hecho semejante a los hombres. Hermanos, podríamos pasar, sin exagerar, horas de horas hablando de lo que significa que tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Él tomó la forma de siervo sin dejar, porque es imposible, de tener la forma de Dios. Esta es una proclamación de su naturaleza hipostática. Y es importante entender esto. Semejante, que se usa en esta expresión, implica que Cristo tomó la forma de hombre en su debilidad, limitación y con los resultados del pecado, pero no el pecado de los hombres. Él nunca pecó y fue hecho pecado por amor a su pueblo. Él fue semejante a los hombres. Y cuando uno mira el Catecismo Bautista o la exposición del Catecismo Bautista, uno encuentra cosas maravillosas sobre la condición de hombre. Cristo fue un hombre real y vivió las miserias de la vida reales de todos los hombres. Y uno comienza a enumerarlas. Fue traicionado por los amigos. No tuvo éxito en esta vida ministerial. Fue traicionado. Hablaron mal de él. Se levantaron rumores. Fue herido por sus mejores amigos. Fue abandonado por ellos. Todas esas cosas, miserias de la vida del hombre por causa de la naturaleza caída. Él sin pecado, pero se hizo como nosotros, para que pueda identificarse con nosotros, con el más alto hasta el más bajo de todos, en todas las condiciones de la vida, para que nadie diga, Cristo no puede alcanzarme, porque Él no sabe lo que es ser o sufrir como yo. Él fue hecho semejante a nosotros. Y de tal manera que Él tomó la condición de un siervo. Y esto llama la atención. No tomó la condición de un hombre, simplemente un siervo. La posición más baja de todas, dentro de la posición baja de ser un hombre, lo más bajo que puede ser al ser un hombre es ser un siervo. Está hablando de un esclavo, de alguien que está en una cualidad menor socialmente. Nació pobre, vivió pobre, su familia era cuestionable. ¿Quién podría decir, Cristo no me entiende porque Él no se hizo parecido a mí? No, Él te entiende perfectamente, porque tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Un verdadero hombre. Amén. Amén. Y dice, en segundo lugar, el segundo movimiento, y estando en la condición de hombre. Ya no está hablando de Dios hecho hombre, sino ahora, estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló. Cuando uno piensa en la humillación de Cristo, tiene que pensar en lo más bajo que Él tuvo que padecer para poder identificarse con nosotros. ¿Saben? Su humillación, y algo que impactó grandemente mi alma en algunas de las traducciones que estábamos haciendo, es cómo algunos de los escritores antiguos definían su humillación. Cristo murió, sí, pero déjame decirte una cosa. Su muerte fue una muerte en la que Él vivió y se humilló en todos los sentidos que se podía. Él fue humillado y lastimado a través de la vista, cuando dice que la gente iba y meneaba su cabeza. Él sufrió a través de sus oídos, cuando escuchaba a gente diciéndole infamemente, a otro salvó, ¿por qué no se salva a sí mismo? Aún a través del olfato, estando en un lugar que tenía por sobrenombre la calavera, porque había un olor a muerte todo el tiempo. Su lengua, al tener que tomar vinagre, todos los sentidos. El tacto, cuando fue atravesado por clavos, Él se humilló.
y se humilló en la condición de hombre exactamente hasta la muerte, y no cualquier muerte, la muerte de cruz. Y entonces viene el tercer movimiento, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. En otras palabras, lo elevó hasta las alturas más excelsas. Dentro de la exaltación están la resurrección, la ascensión y la coronación de Cristo como Señor sobre todo. Por eso aumenta este movimiento y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Te das cuenta cuánta doctrina en esas preciosas palabras? Esos son los típicos versículos que uno memoriza para decir, estos versículos son hermosos, pero si comienzas a pensar en cada frase, te das cuenta que Pablo no estaba tirando frases agradables al oído simplemente, estaban llenas de contenido doctrinal concreto. Un día toda lengua confesará al Señor Jesús. Y eso es una certeza de que hay un juicio final, que hay una segunda venida, que todos le verán y que todos tendrán que rendir cuentas delante del Señor. Amén. Con esto terminamos nuestro segundo punto y vamos al tercero y último de esta noche. Estamos hablando de cuál es el fundamento bíblico de las confesiones de fe. Hemos dicho en primer lugar el hecho de que el Dios de los cielos es un Dios confesante. Se ha revelado y ha hablado a los hombres a través de confesar verdades concretas y enseñándonos a tener que compartirlo con otros. Pero en segundo lugar hemos visto también que hay una prueba escritural del uso de confesiones en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y específicamente en el Nuevo, a través de declaraciones mucho más concretas, extensas, que son frases llenas de contenido bíblico, que se dijeron de manera concreta que la iglesia tenía que creer y que la iglesia tenía que confesar. Pero ahora, después de haber demostrado eso, espero con la ayuda del Señor, no quiero decirte simplemente que las confesiones de fe son un asunto bíblico. Quiero decirte ahora que el uso de confesiones de fe es un asunto obligatorio para todo creyente y toda iglesia cristiana. Y quiero probar eso a través de ver algunos puntos muy rápidamente que pudieran enseñarnos que realmente todo en la iglesia tiene que ver con confesar. En primer lugar, la iglesia de Cristo está construida sobre una confesión de fe. Y vamos a hacerlo rápido por el tiempo, pero quiero que pienses conmigo. El Señor Jesús le pregunta, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Ellos responden, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, y luego el Señor les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy? ¿Se acuerdan? Y entonces Simón Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y después de esas palabras, el Señor exalta la declaración de Pedro diciendo que eso no venía de él, sino que eso se lo había revelado su Padre que está en los cielos. Ahora, noten esto. El Señor está levantando todo lo que viene, porque después en ese mismo texto habla con Pedro y le dice, y a ti te daré las llaves, y comienza a estructurar todo lo que sería su iglesia, la cual Él edificaría sobre esa roca. Toda la edificación de esa iglesia tiene que ver con una realidad revelada por el Padre, que tiene que ver con una confesión apropiada de quién es el Hijo. Y solo por si quizá alguno no está mirando la profundidad que eso tiene, el hecho de decir tú eres el Cristo no implica simplemente sí, sabemos que tú eres el Mesías. El Cristo o el Mesías significa tú eres el señalado, tú eres aquel que había de venir. Inmediatamente tienes que preguntarle a la Biblia, ¿que había de venir? Y entonces comienzas a transitar en el jardín del Edén y te encuentras con un hombre cayendo en desgracia por causa de su desobediencia, y el Señor diciendo, pero yo prometo que enviaré a un Salvador. Y entonces ellos están preguntándose a través de toda la historia, ¿y dónde está? Dios le dice a Noé que va a enviar a un descendiente, le dice a Abraham que envía a un descendiente, le dice a David que un hijo de él se sentaría en el trono para siempre. Y la pregunta es constantemente, ¿y quién es
Cada vez que lees el libro de Reyes o de Samuel, te das cuenta que aunque David era extraordinario y algunos de sus hijos fueron extraordinarios, el rey que había de venir no está ahí. Y si hay algo que queda en nuestro pensamiento, es que a través de toda la historia estás buscando al rey correcto que no ha llegado, al profeta correcto del que habló Moisés que no ha llegado, a ese precioso sacerdote que vendría en una forma mayor que todo el sacerdocio de Israel y no ha llegado. Y de pronto el Nuevo Testamento interrumpe el silencio de tantos años diciendo: este es mi Hijo amado, este es aquel que había de venir. Y cuando Pedro dice: tú eres el Cristo, está diciendo algo que es extraordinariamente superior a todo buen concepto que los hombres tenían de Jesús. Porque si miras esa lista, lo que ellos dicen de Jesús es algo extraordinario. Tú eres un profeta, tú debes ser Elías, tú debes ser alguien del Antiguo Testamento, porque ya no hay hombres así como tú. Y aunque eran pensamientos apropiados y elevados, no eran el pensamiento correcto. Tú eres el que había de venir, tú eres el hijo de la promesa, tú eres el hijo de Eva, de Noé, de Abraham, tú eres el hijo de David, tú eres nuestro Salvador. Y ese es el fundamento sobre el que se levanta la iglesia cristiana. Cristo es el Mesías, Jesús es el Hijo de Dios que da salvación a todo aquel que cree en Él. La iglesia es establecida sobre la base de la declaración de quién es Cristo por la revelación del Espíritu y la proclamación de los apóstoles. En segundo lugar, la iglesia de Cristo es edificada por medio de confesar su fe. Piensa en esto. ¿Qué tan importante es tener una confesión de fe? Estoy tratando de argumentarte. Es no solo importante, es obligatorio. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia se levanta sobre una confesión de fe. Pero no solo eso, la iglesia, después de haber tenido el fundamento, es edificada y ha sido edificada a través de los siglos por la confesión de la fe. Mira estos ejemplos que te voy a dar. Se requiere de una confesión para ser creyente y para ser bautizado. Romanos 10, que ya lo leímos, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Nota esto: ¿cómo yo sé que tú has creído que Jesús es el Señor? ¿Cómo yo sé que tú has creído que Él es Dios hecho hombre que vino a morir por tus pecados? ¿Cómo lo sé? ¿Sabes cómo lo sé? Cuando tú lo confiesas. Pastor, yo creo en Jesucristo. Él es mi Salvador. Él murió por mí, yo no lo merecía, no es por mis obras, es por lo que Él hizo. Yo no puedo saber que eso es lo que tú crees a menos que tú lo digas. Y la forma más gloriosa de esa proclamación es cuando alguien es bautizado. Por lo tanto, la iglesia vive a través de recibir nuevos miembros. Y esos nuevos miembros son recibidos por la confesión de sus labios. Nosotros creemos en Jesús y por eso queremos bautizarnos. En segundo lugar, también se requiere de una confesión para mantener comunión con otros. Nota, Romanos 16, 17 dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan división y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Te pregunto, analizando este texto, según el apóstol Pablo, ¿qué es lo que se necesita para saber con quién te tienes que relacionar en la iglesia y con quién no? La respuesta es: por causa de lo que ellos digan con sus labios. Si alguien está esparciendo mala doctrina, Pablo dice: con ese no te juntes. La comunión depende de nuestra confesión también. Si nosotros confesamos la doctrina correcta, es una bendición estar juntos. Pero cuando alguien pregona doctrina errada, Pablo dice: señálenle y no tengan comunión con él. No estoy hablando de diferencias pequeñas. Estoy hablando de que alguien comienza a decir que Jesucristo no es Dios, o que la Trinidad es un invento por la cultura griega que influenció al cristianismo. Cuando alguien comienza a hablar así, esto es lo que Pablo te ordena. Fíjate quiénes son los que causan división
y apártate de ellos. La comunión depende de lo que los otros confiesan. Si alguien confiesa la doctrina correcta, se nos ordena tener comunión con ellos. Y si alguien pregona doctrina errada, no te relaciones con ellos. Lo mismo encontramos en 2 de Juan 9 al 11. Dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Otra vez, ¿a quiénes se aplica esto? Pastor, esto se aplica a los que tienen una mala doctrina y están quebrantando la ortodoxia. Es cierto. ¿Y cómo sabes que ellos tienen mala doctrina y quebrantan la ortodoxia? Porque lo confiesan con sus labios. La confesión te permite tener comunión con algunos y separarte de otros. Y la iglesia cristiana es edificada sobre eso. En tercer lugar, el crecimiento en la fe está establecido sobre la base de una confesión y del entendimiento profundo de ella. Y este es un texto clásico, Hebreos 5:12 y 6 al 2. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el buen uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento y de obras muertas en la fe de Dios, de la doctrina del bautismo y de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Piensen en esto. El autor de Hebreos está cuestionando el hecho de que estos hermanos no habían madurado y que no, siendo ya gente que tenía mucho tiempo, no había crecido y no se podía hablar con ellos en un lenguaje mayor porque no habían simplemente desarrollado lo que ellos siempre han creído. Y les dice: hermanos, ustedes ya deberían ser maestros, no deberíamos estar hablando de estas cosas básicas. Y se refiere aquí a diferentes cosas que son parte de la fe cristiana: la doctrina de la imposición de manos, del bautismo, de la fe en Dios, etc. Todo eso es una fe correcta. Pero la implicación de este pasaje es que no es solo decir la fe correcta, es entenderla, crecer y aprender a discernir, porque la vida cristiana tiene que ver con comenzar a construir sobre esa verdad que tú conoces. Y no puede ser que conozcas la verdad y sigas viviendo como un niño en la fe, teniendo que darte leche espiritual. Ese es el argumento. Entonces, en la iglesia cristiana se necesita que tú crezcas en aquello que confiesas, para que tu entendimiento y tu madurez sigan creciendo. Todo ese aspecto se nos muestra a través de para qué sirve una confesión dentro de la iglesia. En cuarto lugar, se requiere de una confesión también para determinar si un hombre es apto o no para enseñarle al pueblo de Dios y ser escogido como un anciano. Nota lo que dice Tito 1, del versículo 7 al 11. Estamos casi terminando, pero escucha esto con mucha atención. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Nota aquí, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Nota, ¿cómo tú sabes si un hombre debe o no debe ser escogido para ser el pastor de una iglesia? Por lo que dice creer, por su confesión de fe. Si es alguien que retiene la sana enseñanza que ha sido dada a él, alguien que proclama, que enseña, que defiende, porque hay algunos contumaces. Otra vez, ¿cómo tú sabes que son contumaces y enseñan falsedades?
por lo que confiesan con sus labios. Una confesión de fe en la vida de la iglesia es tan importante porque estamos diciendo que en primer lugar la iglesia misma está construida y su fundamento es una confesión de fe. Luego, lo que tú edificas o la forma en la que la iglesia ha sido edificada a través de los siglos es a través de confesar la fe. Pero finalmente y último en esta noche, también nosotros vemos que la iglesia no solo es fundamentada y edificada sobre una confesión de fe, sino que la iglesia cumple su misión cuando proclama su confesión de fe. ¿Qué es lo que el Señor nos ordenó a llevar al mundo? ¿La sana doctrina solamente así? ¿No? El Evangelio. Te pregunto, ¿y el Evangelio está definido? ¿El Evangelio es una proclamación concreta de algo que creemos? Sí, pero no solo eso, porque la misión no es solamente ir por el mundo y predicar el Evangelio. La misión es enseñarles a guardar todas las cosas que el Señor ha mandado. Por lo tanto, confesar la fe se convierte en una responsabilidad de nuestra misión como iglesia. La iglesia predica el Evangelio, que es una fe que hemos recibido. La iglesia edifica a otras iglesias y ayuda y les dice, guarden las cosas de esta manera, crean así, actúen de esta manera. Y todo eso es la proclamación de la fe recibida. El confesar la fe es tan importante porque la iglesia no puede cumplir su misión si no confiesa la fe. Se nos manda a tener que defender la fe que una vez ha sido dada a los santos, ¿sí o no? Se nos manda a tener que darle a otros, como dice Pablo, lo que has oído de mí. Se nos manda que se retenga la forma de las sanas palabras. Todo eso tiene que ver con confesar la fe. Mis hermanos, nosotros creemos que nuestra iglesia es una iglesia apostólica por su doctrina. Y cuando una iglesia dice ser apostólica en el sentido de tenemos la doctrina de los apóstoles, eso no es algo ambiguo o simplemente un nombre que uno tiene. Es tratar de decir, ¿y cuál es la doctrina de los apóstoles? Y cuando tú comienzas a decir, la doctrina de los apóstoles es que Jesucristo es Dios, que Él se hizo carne, que vino por los pecadores y todo aquel que se arrepienta puede salvarse en Él. Tú estás confesando la fe. Por lo tanto, el uso de confesiones de fe no solamente es algo legítimo, es algo obligatorio dentro de nuestra fe cristiana. Amén. El día de mañana, si el Señor lo permite, vamos a terminar esta pequeña serie sobre caminando hacia nuestra fe confesional, haciendo dos cosas concretas. En la lección número 4 vamos a mirar lo que tiene que ver con la utilidad práctica de una confesión de fe, y voy a utilizar algunas metáforas para poder entender cómo una confesión de fe ayuda en la práctica más sencilla de una iglesia. Pero en segundo lugar, quiero compartir con ustedes también en la lección número 5 cómo sacar provecho del uso de la confesión de fe. Todos en esta iglesia, como iglesia, y nosotros en Ecuador y otras muchas iglesias, sostenemos la Confesión Bautista de Fe de 1689 como un estándar apropiado de lo que la Biblia dice. Yo quiero que tú puedas, a través de lo que vamos a estudiar, mirar que es mucho más que simplemente un documento legal que tú dices, esa es la fe de nuestra iglesia, sino que tú puedas verlo como un depósito de fe apostólico, histórico, que sirve para tu propio enriquecimiento y crecimiento espiritual. Y por eso quiero darte algunos principios que te sirvan en tu propio estudio de la confesión de fe. Así que mañana vamos a hacerlo muy práctico. Les agradezco a todos por su paciencia en los muchísimos versículos que leímos hoy, pero espero con la ayuda del Señor haber traído un poco más de claridad sobre este tema y que no temas el hecho de usar confesiones. Esa es la forma en la que transmitimos la verdad de Dios en el mundo.